cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, dio libertad. Yeah. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso son tus palabras y es tu amor glorioso. Eres Jesús, yeah. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Por tu sangre, por tu cruz, por tu gracia, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Por siempre, por siempre. Por su sangre. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies.
cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar, y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar, y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti, y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar, y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas te escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas te escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. En esta hora nuevamente estamos llegando otra vez hasta sus hogares a través de esta tecnología que es para nosotros en esta situación que estamos de pandemia una bendición poder estar transmitiendo. Le doy gracias a Dios también por la vida de cada uno de los chicos que nos están apoyando para hacer posible estas transmisiones. Dios bendiga la vida de cada uno de ellos, pero también, amados hermanos, la vida de usted. Dios le bendiga. Usted dedica un tiempo como este para edificarse a través de la palabra de nuestro Dios, y vamos a aprovechar, hermanos, le damos la bienvenida a su espacio. Usted es la iglesia, y la palabra de nuestro Dios nos anima y nos exhorta, también nos fortalece. Hoy vamos a continuar este tema que hemos estado viendo. Es una serie larga de gran enseñanza de nuestro Señor Jesús. El nombre de la serie, usted se acuerda, el Sermón del Monte, es esta serie que estamos viendo. Y hoy vamos a ver, vamos a comenzar el capítulo 6. Concluimos el capítulo 5 y hoy vamos a ver el capítulo 6 y vamos a ver la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a la palabra de nuestro Dios. Aquí vamos a ver los primeros 18 versículos. Hoy no los vamos a ver todos, vamos a ver quizás unos 2 versículos de este pasaje, pero en los primeros 18 versículos nuestro Señor Jesús desafía por lo menos en tres áreas prácticas, ¿verdad?, de la piedad
de un cristiano y en aquel momento de la piedad del pueblo judío, ¿verdad? Ayuda a los necesitados, habla sobre la oración y habla sobre el ayuno. Hoy vamos a ver esta primera parte, ¿verdad? Si vamos a ver, si usted toma nota, póngale ahí el nombre del tema, ¿verdad? Dar sin hipocresía, ¿verdad? Ese es nuestro tema de esta tarde y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a leerla, ¿sí? Acompáñenme, Mateo capítulo 6, versos del 1 al 4. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 6, versos del 1 al 4. Nuestro Señor Jesús continúa ahí hablando en ese sermón muy conocido, ¿verdad? Sermón del Monte, sí, así se llama nuestra serie, y leamos, amados hermanos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, en esta hora venimos nuevamente delante de ti, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que ya están viendo ahí en la tecnología esta administración de tu palabra. Rogamos tu bendición para cada uno de los que ya están conectados, pero también de aquellos nuestros hermanos que verán en la repetición esta palabra tuya, Señor. Háblanos una vez más a la luz de tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a ver aquí la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, y ya hemos concluido el capítulo 5, ¿verdad? Ahí nuestro Señor Jesús nos dio la enseñanza de la ley, lo que los hombres creen, ¿verdad? Lo que los hombres creen. Y hoy estamos comenzando el capítulo 6, ¿verdad? Sí, se enfoca prácticamente en la práctica de la ley, lo que los hombres hacen, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús, así como si llevara un bosquejo, ¿verdad? Sí, Él ahora en este capítulo 6 se enfoca, ¿verdad?, en lo que los hombres hacen, en la práctica de la ley. Y vamos en este momento, amados hermanos, ¿verdad?, a ver ya el desarrollo de este primer punto, dar sin hipocresía, amados hermanos, ¿verdad? Sí, entonces esta primera parte hace hincapié en la justicia moral interior, ¿verdad?, y que ofrece por lo menos 6 ilustraciones representativas con relación, ¿verdad?, ya lo vimos, ¿verdad?, al asesinato, al adulterio, al divorcio, a los juramentos, a la venganza y al amor, ¿verdad? Pero esta sección del capítulo 6 en adelante, por lo menos hasta el verso 18, amados hermanos, resalta la justicia externa, la práctica de la ley, ¿verdad? Sí, y bueno, nuestro Señor Jesús nos da 3 ejemplos. Comienza nuestro Señor Jesús dándonos 3 ejemplos prácticos, ¿verdad? El primero tiene que ver con dar, ¿verdad? Es más, en otro momento, en otro episodio del ministerio de nuestro Señor Jesús, Él explicó esa posición. Dice, hay 2 posiciones, pero es mejor una de las 2. Y eso ya lo comentamos un poquito hace unos días, ¿verdad? Sí, y la que más le gusta al ser humano no es la que el Señor Jesús recomendó, ¿verdad? ¿Cuál y qué recomendó nuestro Señor Jesús? Dice, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y en esta primera enseñanza, ¿verdad?, tiene que ver con el dar, ¿verdad?
¿verdad?, con cómo nuestra religión, por así decirlo, ¿verdad?, sí, actúa hacia los demás. En esos versos del 2 al 4 habla sobre eso, ¿verdad? Cómo actuamos como pueblo de Dios hacia los demás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúa usted? ¿Verdad? Eso es lo que tiene que ver, ¿verdad?, nuestro tema esta tarde, ¿verdad? Pero bueno, en esos versos del 1 al 18 también tiene nuestro Señor Jesús una enseñanza profunda sobre el segundo punto, que es la oración. Ahí vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a tratar de profundizar más, ¿verdad?, nuestra relación hacia Dios, ¿verdad? El primer punto es dar, ¿verdad?, sí, de lo que hace, ¿verdad?, el pueblo de Dios hacia los demás. Pero el punto 2 es lo que hace el pueblo de Dios hacia Dios mismo. Y el punto 3, en estos 18 versículos, nuestro Señor Jesús habla sobre el ayuno, ¿verdad? Sí, tiene que ver con lo que nosotros actuamos en relación a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo en nuestros próximos días, pero hoy vamos a profundizar en el dar, ¿verdad? Y vamos a ver en este primer punto el peligro de la falsa justicia. El peligro de la falsa justicia. Dice nuestro Señor Jesús en el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Con este versículo, ¿verdad?, inicia la sección nuestro Señor Jesús está explicando, ¿verdad?, esa justicia religiosa que aquellos hombres hacían, ¿verdad?, y se aplica, ¿verdad?, a cada uno de los 3 ejemplos que nuestro Señor Jesús a continuación enseña, describe, ¿verdad?, desafía a la multitud ahí de toda la gente que estaba ahí escuchando, fariseos, escribas, sacerdotes, ¿verdad?, gente común del pueblo, ¿verdad?, ciudadanos romanos que estaban ahí inmiscuidos entre la multitud, viendo, ¿verdad?, y escuchando, ¿verdad? Me refiero a los soldados que escuchaban, por ahí se acercaban y escuchaban la enseñanza también del maestro, ¿verdad? Entonces, fíjese, se cuenta una historia, ¿verdad?, de un oriental, ¿verdad?, que en una ocasión él decidió cubrirse de cenizas como señal de humildad y con mucha regularidad se sentaba en una esquina de una calle muy concurrida, ¿verdad?, sí, de una famosa ciudad allá en Oriente, ¿verdad? Y cuando los turistas le pedían a él permiso para tomarse una foto, ¿verdad?, ¿qué cree que hacía él, ¿verdad? Si este hombre, ¿verdad?, que había decidido pues ir a sentarse ahí y ponerse esa ceniza, ¿verdad?, como una señal de humildad para ellos, ¿verdad?, para los que conocían esa cultura y su pueblo, ¿verdad? Pero siempre por ahí va gente que no es de ahí, que no es del lugar. Nos ha pasado en alguna ocasión que vamos a un lugar y vemos cosas y de momento no las entendemos. Bueno, quizás la gente que le pedía la foto no entendía, pero ese hombre sí sabía lo que estaba haciendo y lo que representaba para esa ciudad, para los que le conocían. Y cuando le decían, oiga amigo, ¿nos da permiso de tomarnos una foto con usted? Pues él decía, pues sí, claro, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Sí, entonces él, ¿verdad?, se reacomodaba la ceniza sobre su cuerpo, ¿verdad? Sí, este hombre, ¿verdad?, sí, pensaba que para que saliera bien la foto, para que pues se llevaran la mejor imagen de él, ¿verdad?, él tenía que reacomodarse las cenizas para dar la mejor imagen de miseria, de humildad que él a sí mismo estaba representando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir y tomar de esta enseñanza, de esta ilustración, ¿verdad?
mucha y gran parte, ¿verdad?, de la religión como tal, como nombre, así como tal, como religión que conocemos, ¿verdad?, equivale a ceniza. Que la gente se la reacomoda para dar una apariencia, ¿sí?, de una falsa humildad, como ese hombre que estaba ahí, ¿verdad?, acomodándose sus cenizas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, gran parte de la religión, ¿verdad?, equivale solamente a cenizas ahí acomodadas, fingiendo algo, fingiendo dar una enseñanza, solamente en fingimiento, para impresionar a la gente y al mundo con una supuesta humildad y una devoción que en realidad no se vive, solo se da la pura imagen. ¿Cuánta gente está viviendo así? ¿Cuánta gente hoy en día está teniendo esa falsa humildad y no tiene en su corazón, no tiene verdaderamente la palabra, lo que dice la Escritura en él? Solamente lo tiene como fachada. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Jesús empieza a decir, ¿verdad? Si Jesús empieza a decirnos, ¿verdad?, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿verdad? Bueno, por supuesto, ¿verdad?, sí, que el problema, ¿verdad?, en este acto fingido, ¿verdad?, es simplemente una devoción que no se vive. Pero ya hemos dicho, ¿verdad?, cuánta gente está viviendo así, en pura apariencia, ¿verdad?, nada más con ese juego de fingimiento, ¿verdad?, con ese juego como tenían los escribas y los fariseos, ¿verdad?, de la época de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede estar así? Y podemos ver, amados hermanos, ¿verdad?, que debido a todo ese espectáculo que los fariseos, los escribas daban, ¿verdad?, sí, estaban, pues como ya lo hemos comentado, targiversando, estaban descarriando la verdadera enseñanza, la esencia de la ley, no la enseñaban tal y como debería de haberse enseñado. Entonces nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, después de dar una enseñanza acerca de lo que ellos creían en la ley, ahora se va a la práctica. En este capítulo 6, nuestro Señor Jesús está desafiando, amados hermanos, en este momento, ¿verdad?, si nuestro Señor Jesús toma otra vez ahí, retoma la palabra y continúa dando la enseñanza. Guardaos, dice, ¿verdad? Pero en esa época en que se estaba dando esta palabra, ¿verdad?, el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, ¿verdad?, el grupo representativo ahí religioso, los fariseos, los sacerdotes, todos los escribas, no eran los primeros, ¿verdad?, no eran los primeros ni los últimos que estaban viviendo una falsa religión, una hipocresía, estaban dando una falsa humildad, no eran los primeros, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Verdad? De acuerdo a la palabra de nuestro Señor, nos da la enseñanza ahí. Mire, una característica que tiene la palabra de nuestro Dios, una característica por lo cual la hace singular, es que la palabra de nuestro Dios presenta al personaje del cual habla tal y como fue, tal y como vivió. Ningún libro en el mundo, fuera de la palabra de nuestro Dios, va a hablar del personaje tal y como vivió. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que desde desde Génesis hasta Apocalipsis hay enseñanza muy fuerte de hombres que vivieron en hipocresía. Es más, Apocalipsis termina diciendo, y los hipócritas estarán fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues el primer asesino, Caín, amados hermanos, ¿verdad?, fue el primer hipócrita, ¿verdad?,
quien fingió adorar a nuestro Dios con un tipo de sacrificio que Dios no quería, ¿verdad? Con un tipo de ofrenda que a Dios no le agradó, ¿verdad? Es que a Dios hay que acercarse de una manera correcta, no de la manera en que nosotros queremos, fingiendo ser algo o tener algo para Dios, ¿verdad? Cuando la hipocresía de Caín fue desenmascarada, este hombre mató a su hermano Abel por un resentimiento en su corazón, ¿verdad? ¿Dónde encontramos eso, amados hermanos? Bueno, Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 4, verso 5 y 8, 5 al 8, ahí está la palabra de nuestro Dios. Déjeme leer, dice, pero no miró con agrado. ¿Cuál es el contexto aquí, amados hermanos? ¿Cuál es lo que se está viviendo? ¿Verdad? Sí. Adán y Eva tuvieron estos hijos, Caín y Abel, crecieron, ¿verdad? Sí, dice el verso 3, ¿verdad? Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Caín trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, se especifica, ¿verdad? No dice que Caín trajo lo mejor del fruto. Simplemente dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Y luego dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahí ya empezó a decir algo, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Pero aparte de lo primero, dice de lo más gordo, de lo mejor de ellos, ¿verdad? Dos características de la ofrenda, ¿verdad? Los primeros frutos y lo mejor, ¿verdad? Y luego dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Déjeme decirle algo que quizás usted ya lo sepa, pero vamos a recordarlo así rápidamente, frases cortas. No tanto tenía que ver la ofrenda, sino la intención del corazón. Es lo correcto. No tanto lo que ofrecían en ese momento, sino con qué actitud del corazón se ofrecía eso, ¿verdad? Porque el hecho, ¿verdad? Las acciones, lo que uno hace es porque ya acá en el corazón y en la mente ya germinaron y únicamente, ¿verdad? Como si fuera una impresión, ¿verdad? Que los chicos, ¿verdad? Los chavos ahora la tecnología trabajan en la computadora, ¿verdad? Y diseñan y ahí hacen sus tareas, ¿verdad? Y la impresión sale después de que el trabajo ya se hizo. Entonces, ¿qué podemos decir de esas ofrendas? Ya era la impresión, porque ya estaba trabajado en el corazón, ¿verdad? Pero dice la palabra de nuestro Dios, versos 5 al 8, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín tiene un problema ahí con Dios. Dios no tiene un problema con Caín. Caín lo tiene con Dios, ¿verdad? Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es una enseñanza muy fuerte y muy profunda de este hombre, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire lo que dice la versión traducida al lenguaje actual. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? El verso 5 dice la versión traducida al lenguaje actual, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín, Dios. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Brinquémonos al verso 7, versión traducida al lenguaje actual. Y si haces lo correcto siempre te aceptaré con agrado, dice Dios. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Le está advirtiendo Dios a Caín. Pero un día, sí, recuerde, estamos hablando de la hipocresía, ¿verdad? Pero un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. En la invitación, Caín
en su mente ya había matado a su hermano Abel. Bastaba la oportunidad para hacer la impresión, para hacer real el acto que Caín ya tenía en su corazón. Se da cuenta que desde el principio ya estaba la hipocresía ahí. No fue algo que Jesús vino a ver y algo nuevo. No, Él simplemente lo está desenmascarando, nuestro Señor Jesús. Y estamos viendo, ¿verdad?, que desde Génesis en adelante la Biblia nos advierte sobre eso, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Absalón, amados hermanos? ¿Quién fue Absalón, verdad? Pues Absalón fue un hombre que había huido del pueblo de Israel porque él había matado. Se fue allá con su abuelito, ¿verdad?, con los sirios, ¿verdad? Se fue allá con su abuelito, ¿verdad? Allá estuvo, ¿verdad?, hasta que lo hicieron traer, ¿verdad? Sí, entonces dice la palabra de nuestro Dios que ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 7 al 10, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el episodio que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este episodio, amados hermanos? ¿Verdad? Un hombre, otro hombre hipócrita. Ya vimos a Caín, ahora estamos viendo a Absalón. Este hombre, amados hermanos, ¿verdad?, dice desde el verso 4, ¿verdad?, Absalón, ¿verdad?, estaba con algo que ya había germinado en su corazón. David, el rey, en aquel momento, ¿verdad?, estaba atendiendo al pueblo. Pero Absalón, amados hermanos, ¿sí?, se puso a atender a la gente, cosa que no le correspondía a él, a hablar con la gente, y algo tremendo que él estaba haciendo, amados hermanos. ¿Sí? Dice que Absalón se levantaba tempranito, ¿verdad?, sí, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito, que tenía algo, ¿verdad?, y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y le respondían: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón abría su corazón y le decía: mira, tus palabras son buenas, ¿verdad?, son justas, ¿sí? 2 de Samuel 15:3. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese a mí por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, todos los que tienen negocio, que yo sí les haría justicia? Está este hombre ahí poniéndose en contra del régimen de su propio padre, en contra del rey. Dice el verso 5: y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, mire esta actitud, él le extendía la mano, él lo tomaba, ¿verdad?, y lo besaba. ¿Dónde vemos esa actitud, amados hermanos? ¿Verdad? Dice el verso 6: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Pero pasó tiempo, amados hermanos, ¿verdad?, pasó tiempo, ¿verdad? Satanás solamente quiere una oportunidad para que usted le escuche. Empieza a germinar ahí esa mentira. Cualquier pecado puede ser, ¿verdad? Satanás es padre de mentira, lo engaña, ¿verdad?, germina y lleva a cabo ese pecado. Mire, al cabo de 4 años, ¿verdad?, imagínense, 4 años haciendo eso, pues ya tenía algunos seguidores, ¿verdad?, allí del pueblo de Israel. Dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón, ¿verdad?, dijo al rey, ¿verdad?, fíjese lo que dijo al rey, ¿verdad?, sí. ¿Qué había pasado con Absalón antes? Pues como había él
asesinado, ¿verdad? Huyó a la casa de su abuelito, a otro reino, ¿verdad? Pero el rey David lo mandó traer, ¿verdad? Y ahora, ¿qué está pasando aquí, verdad? Si yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Óigame, qué espiritual se ve a este hombre. Yo quiero ir a orar. Yo quiero ir a pagar mi voto a Dios, porque yo estaba en tierras lejanas y yo dije, si tú me permites regresar a la tierra de mis padres, aquella tierra santa, yo voy a pagar un voto. Se escucha así muy espiritual, ¿verdad? Déjeme recordarle algo. Satanás se viste como ángel de luz. ¿Sí? Qué tremenda esta situación que está pasando, amados hermanos. Dice que él le pide permiso a su padre, al rey, ¿verdad? Se sabe los protocolos para acercarse al rey, se sabe las palabras, se sabe las maneras, se sabe todo lo que tiene que hacer para acercarse y para salirse con la suya. Satanás es tremendo. Satanás es tremendo. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pidió permiso al rey de ir a, dice, déjame ir a Hebrón, ¿verdad? Y dice el rey, y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Miren lo que pasó. A ver si en verdad fue a adorar. A ver si en verdad fue a pagar ese voto que prometió cuando estaba en casa ya de sus abuelitos, ¿verdad? Dice el verso 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Dónde está el voto que él iba a pagar a Dios? Hipócrita. Qué tremenda palabra, amados hermanos. Qué tremenda palabra. ¿Sí? Mire cómo un hijo se rebela en contra de la autoridad, no tan solo lo que representaba para él como padre, sino al propio gobierno de una nación. Dice la palabra de nuestro Dios que como pecado de adivinación, como si fuera un hechicero, un brujo, ¿verdad? Ahí una persona que practica esas cosas, es la rebeldía. Ahí hipócritamente se rebeló contra su padre. Qué enseñanza tan fuerte, amados hermanos. Aquí vemos en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y qué otro ejemplo podemos tener? Pasémonos al Nuevo Testamento, ¿verdad? El hipócrita, diríamos, el principal que menciona la Biblia, Judas, amados hermanos. Judas, ¿verdad? Quien llevaba, ¿verdad? Sí, ahí, ¿verdad? Y guardaba, ¿verdad? El recurso, ¿verdad? Las ofrendas, los apoyos que le daban al Señor Jesús. Él era el que guardaba. Dice el Evangelio, y sustraía, ¿verdad? Él fue principal hipócrita, podemos decir, ¿verdad? Porque, ¿por qué dice la palabra de nuestro Dios que Judas traicionó? Mire, todo usted puede leer en los evangelios cómo Judas traicionó a nuestro Señor Jesús en aquel huerto, ¿verdad? Con un beso. Jesús le dijo, con un beso has entregado a tu maestro, ¿verdad? Y vemos otros ejemplos, amados hermanos. Bueno, ahí que podemos ver, amados hermanos, enseñanza fuerte sobre Judas, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesús de él? Mejor le hubiera sido no haber nacido. Mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Por qué? ¿Verdad? Permitió que Satanás entrara en su corazón.
dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, ¿verdad?, que Judas fue y se ahorcó, ¿verdad?, y cayéndose, ¿verdad?, se derramaron sus entrañas. Posiblemente se ahorcó de un árbol, el cual se reventó la rama, ¿verdad?, se reventó ahí el palo, la rama, y cayendo, ¿verdad?, se derramaron sus entrañas. Pues un hipócrita traicionero no tuvo una muerte tan pacífica. Mire, Ananías y Zafira, ¿verdad?, otros tremendos, amados hermanos. Vemos, sí, cómo hasta en el matrimonio, hermanos, el peligro que Satanás, ¿verdad?, el peligro que Satanás representa, no tan solo para una persona, sino para la institución que Dios creó aquí en la tierra, que es la familia. ¿Verdad? Cómo se mete, cómo se inmiscuye, cómo ahí puede estar germinando esa semilla falsa que Satanás siembra tan solo como una idea, un pensamiento, y contamina, ¿verdad?, contamina. Podemos ver Hechos capítulo 5, verso del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios esta enseñanza tan tremenda, amados hermanos, sí, sobre este matrimonio, ¿verdad?, sí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, porque en la iglesia primitiva, amados hermanos, la iglesia naciente, la primera iglesia que se levantó después que nuestro Señor Jesús se fue al cielo, ¿verdad?, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios que tenían todas las cosas en común y vendían las propiedades y traían el recurso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Entonces a este matrimonio se le vio y se le antojó hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted y yo podemos ver que la gente hace así y así, o un ministerio o algo, una actividad, y podemos, no, yo quiero esto, yo quiero, lo que implica estar ahí y ser el que Dios esté usando, implica un llamado, que Dios ponga esa pasión en el corazón y que el hombre y la mujer estén dispuestos, porque Dios siempre quiere un corazón dispuesto, como sea. Dios quiere un corazón dispuesto, y de ese corazón dispuesto Dios hace milagros. Ponga su corazón en las manos de Dios y va a experimentar algo tremendo. Pero si usted cree que está poniendo su corazón en las manos de Dios, pero retiene algo, mire lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Dice la palabra de nuestro Dios que ellos vendieron esa propiedad, ¿sí?, en no sé cuántos miles, convertida al peso de nuestro año, ¿verdad? Dice, y le quitaron, ¿verdad?, le quitaron su mochada personal, ¿verdad? Dice, sabiéndolo también su mujer. ¿Qué está aquí pasando? Se pusieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Mira, hay un dicho popular que dice así: tanto peca como el que mata la vaca como el que le jala la pata. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, y le quitaron, ¿verdad?, algo al costo total de la venta, ¿verdad? Y dijeron, bueno, no lo vamos a dar todo. Si Dios sabe que tenemos necesidad. Yo no sé, ni la Biblia no dice cómo ellos razonaron. Los razonamientos quedan fuera. Aquí es la acción. Ellos agarraron algo que no era suyo. Dice, y bueno, se fue Ananías, ¿verdad? Sí, dice, y su mujer estaba enterada, y sustrayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad?
Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Óigame, ¿sí? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios que en ese tiempo la obra de Dios estaba floreciendo tanto, amados hermanos, que los enfermos, cuando pasaba Pedro en la calle, ¿sí?, la gente lo sacaba para que tan solo la sombra de Pedro, al pasar por encima del cuerpo de un enfermo, era sanado. Así estaba obrando Dios en la iglesia primitiva, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios le reveló a Pedro, ¿sí?, Dios le reveló a Pedro algo. Mira, hermanos, sí, a veces Dios nos dice algo, ¿verdad? Estoy seguro que Dios también le ha hablado a usted en alguna ocasión, ¿verdad? Esto no está bien, esto hay que corregirlo, esto hay que mejorarlo, hay que hacerlo mejor para Dios, esto hay que modificarlo, hay que empezar algo bueno para Dios, ¿verdad? Y a veces Dios habla también para llamar la atención. Dios pone esos pensamientos en el corazón del hombre y hay que filtrarlos por la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que le dijo Pedro, reteniéndola no te quedaba a ti, ¿verdad?, y vendida pues no estaba en tu poder, ¿verdad?, porque pusiste en tu corazón eso, ¿verdad? No has mentido a los hombres sino a Dios. Hipócrita, ¿verdad?, hipócritamente. No, es esto nada más. Sí, Pedro, es esto, ¿verdad? Qué tremendo, amados hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dice el verso 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. El ministerio de los jóvenes ahí, amados hermanos, activo. Siempre, ¿verdad?, hasta la fecha, los jóvenes son los que están activos, ¿verdad? Y qué bendición es contar en las iglesias con jóvenes, Dios los bendiga. Amados hermanos, aquí, en esa ocasión, lo llevaron a enterrar. Miren lo que dice, sí, el verso siguiente, verso 7. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, ¿qué cree que dijo? Lo que dice la palabra. Dice, sí, en tanto. ¿Verdad? Estaban de acuerdo, amados hermanos, para lo malo. ¿Quién le puede mentir a Dios, amados hermanos? ¿Quién le puede mentir a Dios? ¿Ah? No, le vamos a decir al pastor esto, aquello. Le vamos a decir al hermano esto. Bueno, nos pueden decir muchas cosas. Pero a Dios, amados hermanos, nadie le puede mentir. Nadie, amados hermanos. Miren lo que pasó, ¿verdad? Sí, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto, ¿verdad? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? ¿Por qué estuviste de acuerdo? ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué no lo reprendiste? ¿Por qué no te opusiste? ¿Por qué no te paraste firme y reprendiste a tu esposo? Es lo que quiere decir, ¿por qué conveniste? ¿Por qué estuviste de acuerdo? Es lo que quiere decir, dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? La enseñanza todavía es más profunda, amados hermanos. Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál es el problema aquí? ¿El recurso? ¿El recurso es el problema? Amados hermanos, nunca para Dios ha sido problema el recurso, amados hermanos. Jamás, jamás. El punto aquí es la situación, el problema que Ananías y Zafira
tenían en el corazón. Porque antes de llegar con Pedro, ellos ya habían pecado en su corazón. Antes de sustraer físicamente el recurso del total, ellos ya habían robado en su corazón. Fue lo que aprendimos en el capítulo 5 de Mateo. Recuerde, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que nuestro Señor da del adulterio. ¿Verdad? Aquellos que van y ejecutan sus pensamientos equivocados, Jesús dice, cuando alguien ejecuta los pensamientos, ya pecó desde cuando en su corazón y en su mente. Así Ananías y Zafira. Antes de haber llevado eso, ya había esa hipocresía en su corazón. Le vamos a decir que tanto, y acá, no digas nada. Qué tremenda situación, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Antes, en el tiempo de Jesús y hasta nuestros días, podemos decir, amados hermanos, el problema que ataca, ¿verdad? El problema que ataca, ¿verdad?, a los hijos de Dios, ¿verdad? Y ahí está la tentación, y ahí está Satanás, ¿verdad?, atacando para que usted caiga. No se deje engañar. No caigamos en ese pecado de la hipocresía, amados hermanos. Es algo tremendo, ¿verdad? También a esos hipócritas, ¿verdad?, los encontramos en el paganismo, ¿verdad? Los encontramos, ¿verdad?, como fue en el judaísmo, en el cristianismo, amados hermanos, ¿verdad? Hubo también en la iglesia primitiva, en la iglesia de la Edad Media, ¿verdad?, en la iglesia de la Reforma, ¿verdad?, en cada época que está pasando, ¿verdad?, en cada edad que está pasando la iglesia, ahí Satanás está atacando con este pecado, amados hermanos, que se oculta en el corazón, ¿verdad?, la hipocresía, ¿verdad? Sí, aún en nuestra iglesia podemos decir con esa palabra moderna, ¿verdad?, aún en nuestros tiempos, ¿verdad? Pablo nos asegura en uno de los textos, ¿verdad?, Primera de Timoteo 4, 1 al 2, le escribe el apóstol Pablo a su discípulo, ¿verdad?, aquel pastor joven, ¿verdad?, recibió la carta del apóstol Pablo y Timoteo leyó así: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, renegar, renunciar, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe escuchando. ¿Cuál es el punto? Que escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, amados hermanos. La hipocresía, ¿verdad?, es una característica para el hombre caído, ¿verdad?, y es una parte, fíjese, sí, el hombre caído es una parte integral de la naturaleza carnal. Qué tremenda palabra nuestro Señor Jesús comienza a hablar en este capítulo 6, amados hermanos. Entonces, ¿verdad?, ¿qué podemos decir de la iglesia primitiva, las persecuciones que hubo, ¿verdad? Pues en esas persecuciones se limpió un poco de la hipocresía, pero también ahí se iba infiltrando, amados hermanos. La hipocresía como tal, amados hermanos, no se trata con ligereza en la palabra de nuestro Dios. Dios, amados hermanos, la trata fuertemente y da palabra fuerte a tal situación. Dice Amós capítulo 5, 21 al 24, dice la palabra de nuestro Dios, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complazaré en vuestras asambleas. ¿Verdad? Todo lo solemne, toda la asamblea, ¿verdad?, dice Dios, yo la aborrezco, ¿verdad? Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? El Dios de amor y misericordia y de paz está diciendo esto, ¿verdad? Él dice: quita de mí la multitud de tus cantares.
pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como ímpetu de arroyo. ¿Verdad? Todos esos actos religiosos habían sido, amados hermanos, sí, torcidos. ¿Verdad? Todos. ¿Por qué? Había hipocresía en el corazón del hombre en ese tiempo, amados hermanos. ¿Verdad? Pensando que podían agradar, ¿sí?, a su carne, pero también, por otro lado, pensando, ¿verdad?, que podían presentarse delante de Dios con ofrendas, ¿verdad?, en una solemnidad en la congregación, ¿verdad?, llevando, ¿verdad?, lo que ellos consideraban solemne y puro para Dios. Dios decía, yo no lo quiero. Tiene hipocresía, yo no lo creo. ¿Verdad? Yo no lo quiero. ¿Verdad? Sí, los sacrificios, las ofrendas, los cantos, ¿verdad?, no se ofrecían para la gloria de Dios, sino para su propia gloria de ellos, ¿verdad?, y para su propia satisfacción, que ellos así estaban adorando y viviendo religiosamente solamente, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué podemos ver? Que aparte de la idolatría, ¿verdad?, el mayor pecado en que cayó Judá, en que cayó Israel, ¿verdad?, el reino del norte y el reino del sur, era la hipocresía, amados hermanos. Era la hipocresía. Qué tremenda situación, amados hermanos. Entonces, si los judíos fueron conquistados y llevados cautivos en gran parte, sí, no tan solo fue por la idolatría, sino porque convirtieron la verdadera adoración a Dios en una imitación, digamos, burlesca, una imitación fingida. Dios los entregó, que se los llevaran cautivos, ¿verdad? Y en base, ¿verdad?, sí, con esa relación que el pueblo tenía y estaba viviendo, ¿verdad?, sí, Isaías y otros profetas expresaron textos tan fuertes. Mira, Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Por qué tanta ofrenda para mí? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Sí. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero ya más sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Óigame, está fuerte esa palabra, ¿verdad? Sí, el Señor siguió declarando, ¿verdad?, todas esas cosas que le desagradaban, ¿verdad? Y lo enfatiza, ¿verdad? Sí. Yo no quiero, ¿verdad?, el incienso, ¿verdad?, la fiesta de luna nueva, ¿verdad?, los días de fiesta que yo les he prescrito para mí. Yo no los quiero, ¿verdad? Sí, yo no quiero más oraciones hipócritas. Le dijo al pueblo, amados hermanos, usted lo puede ver con calma en el verso 13 al 15, ¿verdad? Y del verso 16 al 18, ¿verdad?, él le dice, ¿verdad?, yo quiero la pureza, yo quiero la justicia, ¿verdad?, no quiero que sean superficiales, ¿verdad? Él, nuestro Dios, dijo, ¿verdad?, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice el verso 16 al 18, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se da cuenta que Dios no lo trataba con superficialidad? Dios se metía en serio, como lo hace siempre con su pueblo, amados hermanos, y les muestra el pecado, se los resalta, se los hace ver, pero él dice, venid luego y estemos a cuentas. ¿Quién necesita esas palabras? Si usted las está necesitando, Dios todavía está diciendo, venid luego, como diciendo, venid ya, pronto, urge, venid luego y estén a cuentas conmigo. Lo que dice aquí el verso, ¿verdad?, si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué palabra tan llena de esperanza de nuestro Dios, amados hermanos! ¿Verdad? Entonces, nuestro Dios, hermanos, sigue, ¿verdad? Nuestro Dios sigue diciendo lo mismo. Se cuenta que en una ocasión, ¿verdad?, un pastor de ovejas, ¿verdad?, llevaba sus ovejitas, ¿verdad?, al campo y cada noche las recogía en su redil, ¿verdad? Pero una ocasión que era especial para él, ¿verdad?, sí, se llevó a esas ovejitas al campo, pero hay un pero, había un lobo, ¿verdad?, el señor lobo, que andaba por ahí, ¿verdad?, esperando la oportunidad para cazar una ovejita, y no teniéndola, él dijo: me voy a mezclar con las ovejas, me voy a vestir de oveja, y en el momento en el que todas se duerman, ¿verdad?, me voy a ir ahí a donde las guarda su pastor, y ahí en el momento en que estén dormidas me comeré yo las ovejas. Mire, y se mezcló ahí aquel lobo, ¿verdad?, con las ovejas, ¿verdad? Aquel lobo se vistió de ovejas, ¿verdad?, y se metió al rebaño, y el pastor de las ovejas contó, ¿verdad?, completamente al rebaño, ¿verdad?, también metió al lobo y lo guardó. Pero dije, era un día especial, y esa noche, ¿verdad?, el lobo estaba esperando que todos se durmieran para cenar, pero no contaba con que el pastor tenía una fiesta. Y dijo: pues mis ovejitas, voy a matar a la más gordita, a la más grande. Y sucedió que al agarrarla, agarró al lobo y se lo comió. ¿Sí? Se comió al lobo, ¿verdad? Sí. Lo que el pastor hizo sin darse cuenta, ¿verdad? Sí, cómo mató a un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Dios lo hace de manera intencional. El Señor juzga la hipocresía, amados hermanos, ¿verdad? En cierta ocasión, nuestro Señor Jesús denunció fuertemente a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? Sí, está en Marcos 7, 6 y 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿verdad?, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús utilizó muchas representaciones para describir la hipocresía. No voy a leer los pasajes, solamente los mencionaré. Comparó, ¿verdad?, con la levadura, Lucas 12, 1. Sepulcros blanqueados, Mateo 23, 27. Sepulcros que no se ven, Lucas 11, 44. Cizaña entre el trigo, Mateo 13, 25. Lobos rapaces vestidos de ovejas, como nuestra ilustración, Mateo 7, 15. Y mire, vamos a concluir mencionando esto, amados hermanos. En los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, había personas, ¿verdad?, por así decirlo, había una chamba, ¿verdad?, había un trabajo, sí, de plañideras profesionales. ¿Qué es eso, plañideras profesionales? Pues hombres y mujeres llorones y lloronas, ¿verdad? Sí, sí, no es broma, es en serio, ¿verdad? Hombres y mujeres llorones y lloronas, ¿verdad?, que los contrataban para ir a hacer luto y llorar y romperse la ropa en señal de dolor, pero eran contratados, ¿verdad? En otras palabras, eran hipócritas. Pero también era hipócrita el que los contrataba. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Mateo 9:23, ¿verdad? Sí. Cuando nuestro Señor Jesús, en aquella ocasión, ¿verdad?, fue Jairo y lo trajo a su casa, ¿verdad?, le dijo, se postró aquel hombre principal de la sinagoga y: mi hija está enferma, ¿verdad?, está enferma de muerte, ¿verdad? Y Jesús dijo: yo voy a ir.
Y luego después le dijeron, ya deja al maestro, tu hija murió. Y el Señor Jesús le dijo, tu hija duerme. Ahí cuando fue el Señor Jesús, ¿verdad? Sí, encontró, ¿verdad?, que en el tiempo en el que nuestro Señor Jesús iba, ¿verdad?, a su casa, ¿verdad?, en todo ese lapso, ¿verdad?, ya había ahí aquellas personas plañideras. ¿Sí? En otras palabras, nada más estaban viendo dónde había un muertito para ir a ofrecer sus servicios, ¿verdad? Nosotros somos los que lloramos mejor. No, nosotros hasta gritamos. No, nosotros hasta nos echamos ceniza. Nosotros nos rasgamos la ropa. Dice un escrito de aquel tiempo, ¿verdad?, que mucha gente de ese trabajito, ¿verdad?, sí, se rompía la ropa ya por una costurita donde ellos ya tenían, porque después nada más le volvían a coser, ¿verdad? Sí. Era un ministerio, era un trabajo que tenía, no era un ministerio, era un trabajo, una chamba, ¿verdad?, era cultural de aquel tiempo, pero el punto es, ¿lo hacían de corazón? ¿Lo hacían realmente porque sentían dolor por la persona que estaba muerta? No, era su chamba. Como también quien los contrataba. Hipócritamente, va, sí, contratando a gente para que fueran a llorar, ¿verdad? Sí, Jesús dice, guardaos, significa, ¿verdad? Sí, ¿qué significa? Estar en guardia. Jesús dijo, estén en guardia. Jesús advirtió a los escribas y a los fariseos y a otros hipócritas que se guardaran de las actividades religiosas en las que tenían tanto orgullo y ellos confiaban en ello. Guárdense de eso, ¿verdad? Guárdense de eso, ¿verdad? Sí, también dijo, ¿verdad?, si quieren ser vistos, ¿verdad? Dice, esa palabra ser visto, ¿verdad?, se relaciona con el término de teatro, ¿verdad? Sí, para ser visto por los hombres, ¿verdad? Tiene que ver, ¿sí?, con la palabra de teatro. Hacen puro teatro, ¿verdad? No hay nada con sinceridad, ¿verdad? Es un mero espectáculo para ser visto, ¿verdad? Es un mero espectáculo que hacen, ¿verdad? Sí, es decir, aquí nuestro Señor Jesús está advirtiendo en cuanto a hacer, ¿verdad?, en cuanto al hacer, ¿verdad?, alguna forma de justicia propia. Es lo que está aquí hablando nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Algún acto de devoción religiosa, ¿verdad?, que tenga hipocresía. Guárdense de hacer un teatrito, le está diciendo nuestro Señor Jesús. Estén en guardia, ¿verdad?, porque el propósito de un trato, de un teatro así, no agrada a Dios. Es para exhibirse delante de los hombres. ¿Y quién cree que conoce el corazón mejor que alguien que nos ve? Dios, amados hermanos. Dios, ¿verdad? Sí. Esa justicia es una justicia teatral, ¿verdad? Nada más es pura fiesta, ¿verdad?, pura fachada, ¿verdad? Sí, realizada para impresionar a algún servicio, ¿sí?, para ensalzar a los actores, ¿verdad?, en lugar de ensalzar a Dios. ¿Dónde vemos eso? ¿Verdad? En una ocasión, ¿verdad?, yo me llené de indignación, ¿verdad? Fuimos a un evento allá al centro del país, a un evento de jóvenes, y en esa ocasión, amados hermanos, ¿verdad?, yo no sabía, yo vi por primera vez, ¿verdad?, que salió ahí una persona que cantaba o canta todavía cantos para Dios, podemos ir entre comillas, llevaba guaruras, óigame. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Teatro. Hacen su propia justicia, ¿verdad?, hacen su propia justicia. Mire, a diferencia de en una ocasión aquí en la Huasteca, ¿verdad?, sí, en la Huasteca, ¿verdad?, fuimos invitados a un municipio, ¿verdad?, donde vino un hermanito que adora a Dios, ¿verdad? Sí, todo el mundo lo esperaba ahí, a ver, fírmele. No, él nada más puso su pista y dijo, vamos a adorar a Dios, a eso venimos. Sí, no vine a firmar nada, yo vine a que con todos ustedes adoremos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?
Y eso es lo que está diciendo. Guárdense de hacer su teatrito. Guárdense de hacer cosas de ser visto por los hombres. ¿Verdad? Esa falsa justicia tiene una recompensa terrenal, el reconocimiento, el aplauso de otros hipócritas e ignorantes igual que ellos, ¿verdad? Pero dice, no obstante, ese es el límite del honor, porque Jesús afirma que quienes practican tal hipocresía o tal justicia no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos, amados hermanos, ¿verdad? Dios no premia a los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Porque le roban la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Debería observarse que vuestro Padre, ¿verdad?, se usa aquí, ¿verdad? El Señor que conoce todo, sabe todo y sabe las intenciones del corazón y sabe cuando lo que se hace es para Él, sabe cuando lo que se hace es para agradarse a sí mismo o para que lo vean. Óigame, qué palabra tan tremenda, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, decía la gente de Jesús, ese hombre habla, ese hombre habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si nos ponemos en las manos de nuestro Dios y le decimos, Señor Jesús, ¿verdad?, necesito ser auténtico, necesito que tú, Señor, me ayudes a ser como tú quieres que yo sea, un hombre, una mujer auténtico contigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por la palabra que tú nos has dado en esta hora. Señor, no queremos hacer nosotros nuestra propia justicia. Queremos, Padre, que en todo seas tú honrado. Queremos ser verdaderamente hijos tuyos. Ayúdanos, Padre Santo, a que lo que hagamos, Señor, sea siempre para gloria tuya. Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Somos inmerecedores, Señor. No merecemos nada, pero por tu gracia y por tu amor, Señor, nos das la oportunidad de participar, de extender tu reino, Señor, de trabajar en algo para ti, en algún ministerio, en algún don que tú has dado a tu iglesia, a tu pueblo, a alguien en específico, Señor. Padre, permite que eso lo use para honrar tu nombre y no honrarse a sí mismo, Señor. Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, líbranos, guárdanos de la hipocresía, Padre. Ayúdanos a ser auténticos donde quiera que andamos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre bendito. Amén. Amados hermanos, sí, pues estamos muy contentos, hermanos, de poder estar teniendo una transmisión más para gloria de Dios, amados hermanos, y también le damos gracias a usted que se conectó en esta hora, ¿verdad? Y le enviamos pues muchos saludos, ¿verdad?, a nuestra hermana Nivea Salido, a nuestra hermana Noemí Hernández y a Martincito, ¿verdad? Sí, a nuestra hermana Mara Mireles desde San Luis, Dios te bendiga, hermanita, a nuestro hermano Osvaldo, Dios le bendiga, hermano Osvaldo, a la hermana Juana Vázquez, Gladys Howe, Natalie de Martínez, Erika Castillo, Miguelito de Cosca, Dios te bendiga, hermanito, Abelito, Alberto Hernández, a Mauri, Rocío Caña, Maripaz, Abigail Hernández, Cecia y Nivia Hernández, Lucy Medina, Miguel Ángel Salinas, Claudia Salas, Lupita Alvarado, Jamie Tinajero, León Jaramillo, Silvia Abundis, Reina Guzmán y toda la familia que está con usted ahí, amado hermano y hermana. Sí, enviamos un cordial saludo y seguimos diciendo, amados hermanos, sigamos teniendo precauciones, hermanos.
Los contagios en la ciudad, sí, están muy multiplicándose, hermanos. Está subiendo muy rápido, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Si guarden su distancia, si ya pronto les estaremos dando fechas para nuestras primeras reuniones y también estaremos explicando el protocolo de poder reunirnos, cómo y pero mientras, amados hermanos, sigamos teniendo paciencia y oremos para que, amados hermanos, no tengamos ningún problema en el tiempo de las reuniones, amados hermanos. Sí. Dios les bendiga. Sigo pidiendo oración por mi esposa. Está internada en el hospital. Va a ser intervenida quirúrgicamente por unos miomas, pero confiamos en nuestro Dios, que Él tiene el poder para levantarle, para sanarle. Creemos en su soberanía, pero también creemos en su sanidad divina. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles y llevar la palabra de nuestro Dios más. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón